buenas noches. Un gusto saludarte desde Valencia. Bueno, ahí presentábamos la información, ¿no? Los barbijos al aire libre, hay que volver a usarlos. También volvieron los toques de queda. A ver, contanos. Sí, la medida de la obligatoriedad del uso del barbijo está extendida en todo España, no solo en el interior de los lugares, sino ahora mismo desde hoy ya rige en todo el exterior, al aire libre. Solamente es la excepción cuando, por ejemplo, se realiza una actividad al aire libre o también cuando se está, por ejemplo, en la naturaleza, pero después hay que utilizarla en todo momento a pesar de tener el 1,5 metros de distancia. Esta es una medida que es criticada por su eficacia o no, pero que sí que ya está entonces vigente a partir del boletín oficial del Estado a partir de hoy. Otras medidas, vos comentabas, por ejemplo, el toque de queda se impuso en la comunidad de Cataluña, donde las medidas son más duras, son más restrictivas y donde allí entonces a partir de la 1 hasta las 6 de la madrugada no se puede circular en exterior, solamente obviamente teniendo, por ejemplo, si hay algún justificante, sí que se puede transitar. Pero hay otras comunidades, como aquí en Valencia, que utilizan el pasaporte COVID. La escuchaba a mi colega Mariela hablar del pase sanitario. Aquí, por ejemplo, en la mayoría de los establecimientos hay que presentar el pasaporte COVID para ingresar, por ejemplo, en los bares, en los restaurantes, para de esa forma, por lo menos, intentar frenar un poco esta sexta ola que se vino con mucha fuerza y que además está agravada por la variante Omicron, que es más contagiosa, pero hay que decirlo también, los casos son más leves. Valentina, más leves en las personas vacunadas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gabriel Michi te saluda, Valentina. Vos recién mencionabas, ¿no? Cataluña es el que más ha avanzado en las restricciones, particularmente el toque de queda, entre otras cuestiones, pero bueno, hay otras comunidades, Murcia, Cantabria, Canarias, Aragón y ahora se suman Asturias y Navarra, ¿no? Con medidas restrictivas. Cada vez son más las comunidades que están restringiendo las actividades. Sí, la mayoría apela al autocuidado, a que la propia población se cuide y no se reúna con tantas personas. Ahora estamos a horas nada más de la cena navideña y esta Nochebuena, otra Nochebuena que está con el foco puesto en la pandemia. Esas comunidades directamente lo dejan a la población a que tome conciencia, pero otras sí que, como comentabas, cada vez se suman más. Son 5 las comunidades que ya son más severas en cuanto a las restricciones, a los protocolos. Hay, por ejemplo, algunas de las comunidades que exigen a los hoteles, a las propias restaurantes, bares, un aforo, como se dice acá, es decir, una cantidad de personas que pueden ingresar a los locales. En otras comunidades también han cerrado directamente los boliches, el ocio nocturno, como se dice acá, lo que son los pubs, están cerrados. Eso, por ejemplo, es en Cataluña, para tratar de frenar la transmisión de esta nueva ola. Y así en las diferentes comunidades. Acá, como te comentaba, en lo que es Valencia, el pasaporte COVID, que también es un problema para los propios hoteleros y las personas de los restaurantes lo dicen, qué complicado para llevar un control, ¿no?, de cada una de las personas, porque el pasaporte COVID tiene un código QR que hay que estar registrando y a veces las propias aplicaciones tienen una baja y hay problemas de conexión y uno tiene que confirmarlo o no. Eso genera también problemas. Se hace muy engorroso. Valentina, ¿qué pasa con la sociedad española en relación a la vacunación? Tengo entendido, el dato me lo decía Gabriel la semana pasada, España tiene un importante porcentaje de población vacunada con esquema completo si comparamos con otras sociedades europeas. A ver, ¿qué nos puede decir sobre esto? Sí, justamente lo que comentás, en lo que es Europa, España está a la cabeza de la vacunación, con el 90%, más del 90% de la población vacunada ya con la pauta completa. Lo que ahora quieren reforzar, y esta es una de las medidas del Estado, es la tercera dosis, que esta tercera dosis ya llegó al 67% de las personas de más de 60 años, pero se quiere reforzar y llegar
en enero a las personas de 50 a 59 años, en marzo a los de 40 y 49 años, y de esta manera reforzar con esta nueva dosis, y también a los más pequeños. Aquí ya se está vacunando a los de 5 y 11 años con la primera dosis. También genera polémica, genera algunas opiniones encontradas entre los propios padres, esto de vacunar dentro de los colegios, pero es una medida que sí que se estuvo realizando, y como les comentaba, aquí las medidas no son unísonas, sino en algunas comunidades llevan de alguna forma, en otras es diferente, entonces no hay un criterio común de todo el Estado, como sucede con las propias medidas. Entonces, por ejemplo, yo estaba en la comunidad de Castilla y La Mancha, que los casos son menores, y vine para Valencia, y hay que tener en cuenta en los viajes propios dentro de España las diferentes medidas y las diferentes restricciones que hay. Eso lo tenemos en cuenta. ¿Cómo va a ser la Nochebuena hoy ahí en España? Sé que, bueno, Cataluña tiene medidas más estrictas, pero digo, ¿hay un aforo para las reuniones familiares o no? No, en lo que es en Valencia no hay un aforo para las reuniones. Sí que obviamente desde parte del gobierno intentan llevar a la población un poco de conciencia y de que se junten 2 núcleos familiares como máximo acá en la comunidad valenciana. En Cataluña sí que hay un aforo máximo de 10 personas que se pueden reunir, y siempre llamando a la prudencia de la población, de que puedan directamente cada uno tener en cuenta. Lo que sí se ve muchísimo acá en España es el tema de los test rápidos, los test express. Todos, la mayoría, antes de entrar a la casa de la cena navideña, se realizan un test para quedarse tranquilos y quedarse seguros, aunque bueno, estos test hay que realizarlos también con un criterio, ¿no? Claro. Se confía mucho, son estos test que se venden en las farmacias mismas, que salen entre unos 5 y 7 euros, ahora encima aumentaron por Navidad, pero que había largas colas para conseguir estos test, y incluso estaban agotados en muchísimas farmacias y no había stock. En la Comunidad de Madrid se quisieron entregar estos test gratuitos a directamente cada uno de los habitantes de Madrid. Podían acceder a uno gratuito, pero luego al final no había stock. Entonces esto también generó una complicación, y se suma todo a lo que sucede también en los hospitales, que están ya advirtiendo un posible colapso si no se toman medidas más severas. Y escuchaba a Mariela, veía la situación en Mar del Plata, y nosotros estábamos un poco en esa situación el verano pasado, y ahora volvemos a esta situación, que la verdad es muy alarmante. Valentina, para todos los claro, empezamos a escuchar en diferentes partes del mundo el reclamo del personal sanitario, ¿no?, a las autoridades políticas y sanitarias que apliquen las medidas correspondientes para que esto no se desborde. Yo recién decía los estados de España, no, en España hay comunidades. Comunidades, sí. ¿Cuál es la Sí. comunidad de España hoy más golpeada por la variante Omicron? En Madrid, y bueno, justamente Cataluña toma estas medidas porque es donde más incidencia hay. Una incidencia que en toda la pandemia no se llegó a estos 900 casos cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, es muy preocupante, y los propios médicos, los especialistas, son los que piden que realmente se tomen medidas. Incluso dentro de los propios hospitales, los propios médicos están contagiados. Hay vacaciones que tuvieron que cambiar, personas que tuvieron que ampliar el personal para poder pasar estas Navidades. Incluso en Navidad la gente se puede ir a vacunar en algunas zonas, para que vean lo que es el pedido, ¿no?, de que vaya toda la población a vacunarse, y en eso hacen foco, en eso hacen hincapié, en decir, bueno, esta variante es mucho más contagiosa, pero a los que están vacunados realmente no tienen casi síntomas, o es muy, muy leve, y pueden pasar la enfermedad. Bueno, en 5 horas va a ser Navidad en España, así que, bueno, felicidades, ¿eh? Gracias, Valentina, por toda la información. Muchísimas gracias, un saludo y felices fiestas. Bueno, las compras